El proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso esencial para la vida en la Tierra. Es el proceso por el cual las plantas, las algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz solar en energía química almacenada en forma de azúcares. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas principales. Etapa 1. Reacciones dependientes de la luz. En esta etapa, la energía de la luz solar se utiliza para convertir agua, H2O, en oxígeno, O2, y para producir ATP, adenosintrifosfato, una molécula que almacena energía, y NAD, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, un portador de electrones. Esta etapa se produce en los cloroplastos, específicamente en los tilacoides, que son estructuras en forma de disco dentro de los cloroplastos. La clorofila, un pigmento verde que absorbe la luz solar, juega un papel crucial en esta etapa. Etapa 2. Reacciones independientes de la luz, ciclo de Calvin. En esta etapa, el dióxido de carbono, CO2, del aire se utiliza para producir glucosa, un azúcar simple que sirve como fuente de energía para las plantas. Esta etapa se produce en el estroma, el espacio entre los tilacoides en los cloroplastos. El ATP y el NAD producidos en la etapa dependiente de la luz proporcionan la energía necesaria para este proceso. La ecuación global de la fotosíntesis es 6CO2 más 6H2O y luz solar C6H12 o 6 más 6O2. En resumen, la fotosíntesis es un proceso complejo que permite a las plantas y otros organismos convertir la energía del sol en energía química almacenada en forma de azúcares. Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que proporciona la base de la cadena alimentaria y libera oxígeno a la atmósfera. ¿Qué otros factores pueden afectar la tasa de fotosíntesis además de la luz solar? Además de la luz solar, otros factores también influyen en la tasa de fotosíntesis. Estos incluyen concentración de dióxido de carbono, CO2. El CO2 es un ingrediente esencial para la fotosíntesis. A medida que la concentración de CO2 aumenta, la tasa de fotosíntesis también aumenta hasta que alcanza un punto de saturación. Temperatura. La fotosíntesis tiene una temperatura óptima. A temperaturas muy bajas, las enzimas que participan en la fotosíntesis son lentas. A temperaturas muy altas, las enzimas pueden desnaturalizarse y la fotosíntesis se detiene. Disponibilidad de agua. El agua es necesaria para la fotosíntesis. Si no hay suficiente agua, la tasa de fotosíntesis disminuye. Nutrientes. Las plantas necesitan varios nutrientes, como nitrógeno, fósforo y potasio, para crecer y realizar la fotosíntesis. La falta de estos nutrientes puede afectar la tasa de fotosíntesis. Disponibilidad de oxígeno. Aunque la fotosíntesis produce oxígeno, también lo utiliza en algunas reacciones. Si la concentración de oxígeno es demasiado alta, puede inhibir la fotosíntesis. Es importante destacar que estos factores interactúan entre sí. Por ejemplo, la disponibilidad de agua puede afectar la capacidad de las plantas para absorber CO2, lo que a su vez influye en la tasa de fotosíntesis. En resumen, la tasa de fotosíntesis es un proceso complejo que se ve afectado por una variedad de factores ambientales y fisiológicos. ¿Qué tipo de plantas son más sensibles a los cambios de temperatura en la fotosíntesis? Las plantas C3 son más sensibles a los cambios de temperatura en la fotosíntesis que las plantas C4 y CAM. Planta C3. Este tipo de plantas es el más común y realiza la fotosíntesis de forma estándar, utilizando la enzima RU-Visco para fijar el CO2. La RU-Visco es menos eficiente a altas temperaturas y puede fijar oxígeno en lugar de CO2, lo que genera fotorrespiración y reduce la eficiencia fotosintética. Planta C4. Estas plantas han desarrollado un mecanismo para concentrar CO2 alrededor de la RU-Visco, lo que reduce la fotorrespiración y les permite mantener una tasa de fotosíntesis más alta a temperaturas elevadas. Plantas CAM. Estas plantas, como los cactus y las suculentas, utilizan un metabolismo ácido de las crasuláceas, CAM, para realizar la fotosíntesis. Este mecanismo les permite abrir sus estomas por la noche, cuando las temperaturas son más bajas, para absorber CO2, y luego realizar la fotosíntesis durante el día, incluso en condiciones de sequía. En resumen, las plantas C3 son más sensibles a los cambios de temperatura porque su mecanismo de fotosíntesis es menos eficiente a altas temperaturas. Las plantas C4 y CAM han desarrollado adaptaciones para minimizar la influencia de la temperatura en su fotosíntesis. ¿Qué implicaciones tiene el cambio climático para la supervivencia de las plantas C3? El cambio climático presenta desafíos significativos para la supervivencia de las plantas C3, el tipo de planta más común en el planeta. Implicaciones negativas. Aumento de la temperatura. Las plantas C3 son más sensibles a las altas temperaturas que las plantas C4 y CAM. A medida que la temperatura aumenta,
la enzima RuBisCO, responsable de la fijación del CO2 en la fotosíntesis, se vuelve menos eficiente y empieza a fijar oxígeno en lugar de CO2, lo que genera fotorrespiración. La fotorrespiración reduce la eficiencia fotosintética y, por lo tanto, el crecimiento de las plantas C3. Sequía. El cambio climático está provocando sequías más frecuentes e intensas. Las plantas C3 son menos tolerantes a la sequía que las plantas C4 y CAM, ya que pierden agua más rápidamente a través de la transpiración. La falta de agua reduce la tasa de fotosíntesis y puede provocar el estrés hídrico, lo que puede llevar a la muerte de la planta. Aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar puede inundar las zonas costeras, lo que afecta a las plantas que viven en estas áreas. Las plantas C3 que no son tolerantes a la salinidad pueden morir si el agua salada invade sus raíces. Aumento de la concentración de CO2. Aunque el aumento del CO2 puede inicialmente aumentar la tasa de fotosíntesis en las plantas C3, este efecto se ve contrarrestado por el aumento de la temperatura y la sequía, que reducen la eficiencia fotosintética. Implicaciones para la seguridad alimentaria. Las plantas C3 representan una gran parte de los cultivos alimentarios del mundo, como el arroz, el trigo y la soya. La disminución de la producción de estos cultivos debido al cambio climático podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria global. Posibles soluciones. Investigación y desarrollo de cultivos más tolerantes al calor y la sequía. Se están desarrollando nuevas variedades de plantas C3 que son más resistentes a las condiciones cambiantes. Mejora de las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación y el riego eficiente, pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en las plantas C3. En resumen, el cambio climático representa una amenaza significativa para la supervivencia de las plantas C3. Sin embargo, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías pueden ayudar a mitigar los impactos negativos y asegurar la producción de alimentos para las futuras generaciones. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.